presentarles a ustedes un reportaje muy importante y permítame buscarlo por aquí. Déjenme compartirlo por acá para que ustedes puedan ver ciertamente lo que quiero presentarles a ustedes. Ok. Déjeme buscar por aquí, quitar esta transparencia para que se pueda ver adecuadamente. Ahí está. Este reportaje que ustedes están viendo en pantalla, es importante que lo pueda yo compartir con ustedes. Y esto salió en el día de ayer. Ahí está en la pantalla, estoy viéndolo acá. Perdónenme, que me ha dado como una alergia de momento, no sé si es el frío, pero este reportaje que ustedes están viendo en pantalla es un reportaje de lo más interesante y quiero leerlo con ustedes y quiero que de alguna manera pueda yo compartirlo, porque cuando lo leí, cuando me llegó a las manos y lo leo, me parece que es un reportaje que nos está presentando algo interesante y que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros y nos pudiera ayudar a que ciertamente nosotros podamos, ¿verdad? Continuar en esta experiencia de nosotros poder llevarle información a nuestra gente que pueda bendecir nuestro pueblo. Y me parece que es importante. Estoy viéndolo aquí en la pantalla y quiero que, ¿verdad?, se vea adecuadamente. Gracias a los que están conectados en YouTube, a los que están ahí viéndonos a través de la comunidad de YouTube, para la gloria del Señor. Mire, esto fue ayer, 28, esto fue el 28, ¿no? Y esto fue hace 2 días atrás, 28 de noviembre, donde el encabezado, como ustedes lo ven en la pantalla, dice, este puede ser el diciembre más cansado. Los especialistas en la conducta humana detallan cómo la pandemia ha ido minando la salud mental de las personas. Entonces, quiero leer con ustedes algunos datos, porque me parece que es importante que podamos mirar esto. No se sabe dónde dejó las llaves, o no sabe dónde dejó las llaves y se olvida de todo. Se enojó por algo que en su vida le había importado o ese dolor de cabeza no desaparece. Si le está pasando alguna o todas estas cosas, no se sienta solo, más de algún, ¿verdad? Más de algún cercano puede estar viviendo lo mismo, o algún cercano, ¿verdad?, puede estar viviendo lo mismo. Tras casi 2 años de pandemia, muchos han llegado a este fin de año más cansados que nunca. Por el contexto, ¿verdad? Es esperable, dicen los expertos. Por ello, no significa que debe olvidar lo que pasa y no haga nada. Más que nunca, el autocuidado es fundamental para no terminar desarrollando una patología de salud mental. Sigo leyendo. Sigo leyendo por aquí. Una de las razones del por qué muchos podrían sentirse más estresados y cansados que diciembres anteriores es justamente el contexto que le ha tocado vivir al país como el resto del mundo. Los factores que han estado gatillando el estrés han cambiado, pero no han desaparecido. Dice Pedro Maldonado, director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Si bien ahora hay mayor tranquilidad que el año pasado con la pandemia por la vacuna, esto no ha terminado y el escenario político se ha vuelto una importante fuente de incertidumbre. Oiga bien lo que están diciendo esta gente y es importante, vamos a discutirlo ya mismo. Durante la mayor parte de la historia humana, el estrés provino del encuentro con un león o con un oso. Pero ahora viene de nuestra actividad mental, de nuestras propias expectativas del futuro y cómo según eso tomamos las decisiones de nuestra vida.
explica el científico. En el pasado, cuando se vivía, debo decir, en comunidades más sencillas, las personas tenían más poder de decisión sobre sus propias acciones y el resultado de estas. Pero ahora somos parte de un gran engranaje, de una red social muy compleja, donde muchas de las cosas están más allá del control individual. Así lo detallan. Y es justamente lo que ha pasado con la pandemia. Esa pérdida de control es lo que produce estrés, ya que esa idea de poder manejar las cosas es un componente cognitivo esencial para mantener la salud mental. Es decir, lo que estoy hablando en esta mañana y lo que estoy trayendo de este reportaje que me pareció sumamente interesante y nos habla sobre esta experiencia de la Navidad, una de las cosas que está provocando que nuestra gente pueda experimentar en esta Navidad un cansancio mayor que en otras Navidades es una experiencia de una falta, o sea, una expectativa que ciertamente es una expectativa, por decirlo así, irreal. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. La pandemia no ha terminado. Ahora llega esta otra variante Omicron que se añade a nuestra experiencia de la vida, donde todavía siguen, ahora se está trabajando con otra nueva vacuna para Omicron, para el refuerzo y toda la cosa, y de manera interesante, cada día que va pasando, esto de alguna manera nos está presentando a nosotros que el futuro inmediato nuestro, donde podíamos tomar decisiones, se está viendo atrofiado. El estrés crónico genera daños a largo plazo. El cerebro tiene espacio para la resiliencia ante el estrés, pero este tiene un límite. Escuché bien, pero este tiene un límite, agregan los científicos. En otras palabras, dice el especialista, el cerebro sigue trabajando y gastando una cantidad de energía que no puede mantener en el tiempo. Cuando llega a su límite, aparecen las patologías mentales. Generalmente se habla de la necesidad de consultar a un especialista de salud mental cuando los síntomas impiden a la persona realizar sus actividades cotidianas, pero donde está ese límite es lo que cuesta establecer. Por ejemplo, ellos hablan sobre las alteraciones del sueño, no poder quedar dormido, despertar en medio de la noche o antes que suene el despertador abrumado por los problemas, son uno de los síntomas a tener en cuenta. Dice Bernardo Barra, psiquiatra de la clínica de la Universidad de los Andes. También lo son el despertar con tensiones musculares en el cuello, la espalda, tener alteraciones del apetito, comer mucho, comer poco o sentirse tan cansado hasta el punto de no querer levantarse. Por otro lado, la falta de atención o foco, el distraerse fácilmente y olvidarse de las cosas tan sencillas de cómo donde se dejaron las llaves o hasta la reunión con el jefe, también son signos de que el estrés está tomando el control. Si bien el especialista reconoce que es difícil autoevaluarse o determinar cuándo se está en un punto de no retorno, lo primero que se debe tener en cuenta es que no todas las personas reaccionan igual ante el estrés. Estoy trayendo esto como una nota importante, ¿verdad? Y como una nota clara en la experiencia de esta mañana, porque me parece que es determinante en nuestra experiencia de la vida de la iglesia, el cómo nosotros de alguna manera estamos articulando nuestra experiencia, y permítame ponerlo aquí en el encabezado, cómo nosotros estamos encabezando, ¿verdad?, nuestra experiencia de fe y cómo nosotros de alguna manera estamos compartiendo una palabra de esperanza con nuestra gente. De hecho, este reportaje lo voy a estar colocando en la página de Tertuhablemos,
para que ustedes lo puedan leer completo y puedan mirarlo, los pastores y las pastoras, los líderes. Todo esto que se está hablando aquí, que yo he estado leyendo en esta mañana, a todos nos está sucediendo de alguna u otra manera. Estamos todos envueltos. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo la pandemia y esto no ha terminado todavía. Ahora viene, como dije hace unos minutos, otra variante adicional de las variantes que siguen surgiendo. Siguen hablando nuevamente de más restricciones. Se sigue mirando ciertamente las posibilidades y en otros países del mundo tomando restricciones, más vacunas y todo este tipo de cosas donde de alguna manera está amenazando nuestro futuro inmediato y no nos está permitiendo el poder mirar a un futuro lleno de esperanza, porque lo que se ve adelante ciertamente pareciera ser un futuro oscuro y un futuro lleno de tenebrosidad. Así que, dicho eso, es importante que esta mañana, cuando verdad presento esta noticia, para mí es determinante que nosotros como iglesia podamos articular una palabra de esperanza. De hecho, el reportaje, cuando ustedes lo leen más adelante, una de las cosas que presenta el reportaje es que diciembre se convierte en un mes de alta tensión. ¿Por qué? Porque aparte de la pandemia y todas las cosas que están sucediendo, hay una carga emocional en términos de que diciembre es el mes donde la gente lo toma para hacer evaluaciones. Y lo tomamos para evaluar cómo nos fue el año. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué pudimos culminar? ¿Qué se culminó? Es el mes donde hacemos evaluaciones para proyectarnos al futuro, al año nuevo. Y una de las cosas que el reportaje nos está presentando, que cuando ustedes lo puedan, ¿verdad? Lo voy a colocar en la página de Texto Hableo para que lo puedan leer completo. Una de las cosas que nos dice es que esto está provocando también un elemento de alto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que por esta experiencia de la pandemia, muchas de las cosas que tenían presupuestadas, como por ejemplo viajes, como por ejemplo algún tipo de experiencia donde el trabajo que tenían ya no lo tienen hoy, y de alguna manera no han podido conseguir un trabajo con mayor remuneración, entre otras cosas, los estudios, entre otras cosas que de alguna manera pueden incidir que cuando se está dando esta experiencia navideña, esta experiencia que tanto nos gusta disfrutar, pero ciertamente a nivel emocional está haciendo sus estragos. Aquí es donde entonces yo quiero insertar la iglesia y en este caso los pastores y los líderes. ¿Cómo nosotros, qué cosas nosotros vamos a promover en nuestras experiencias de adoración para que nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitan, puedan encontrar que la iglesia tiene una articulación, una palabra, proyectos, que tiene ciertamente unos recursos a la mano que más que ponerle una carga a la gente de nuestras iglesias, lo que hacemos nosotros es llevarles una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que de alguna manera no los lleve más y no los hunda más en una experiencia de altos niveles de estrés que puedan convertirse ciertamente en unas experiencias patológicas mayores, y eso es lo que no queremos. Dicho eso, pastores y pastoras, es importante entonces que nosotros podamos desarrollar, y con este reportaje que nuevamente los voy a compartir, esto fue hace 2 días, donde los estudios, los científicos están diciendo, esta va a ser una Navidad donde la gente va a tener un alto nivel de estrés. Hay un cansancio en la gente. Ese cansancio que ha venido produciéndose por tanto tiempo, aunque estamos más flexibles, pero ciertamente venimos con un cansancio emocional, que venimos con un déficit, por decirlo de esa manera. Y entonces es importante que la iglesia pueda desarrollar eventos, actividades que puedan promover que nuestra gente pueda de alguna manera soltar esa presión, soltar esa carga, soltar esto, y de alguna manera no tan solo actividades,
sino también promover un discurso de esperanza. Un discurso de esperanza. Una palabra de esperanza que podamos promover. Ciertamente, el que la gente no se sienta más culpable y que la gente de alguna manera no se sienta más hundida en unas expresiones y en unas reflexiones donde piensan que mira, todo este año ya se fue, no he podido lograr algunas cosas, esto no me ha salido, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no puedo, lamentablemente yo creo que yo no sé, 20 cosas que la gente pudiera pensar. Dentro de eso, es importante entonces que nosotros como iglesia podamos promover ese discurso de esperanza y actividades que puedan generar que la gente baje sus niveles de ansiedad y sus niveles de tensión. Les pregunto, la gente que está conectada ahí con nosotros, ¿me están entendiendo esta mañana? Y yo espero que sí, yo espero que los pastores y las pastoras podamos de alguna manera poder entender el alcance de nuestro trabajo y el alcance de nuestras palabras. Una de las cosas que yo me he propuesto, el no decirlas más. Oiga bien lo que voy a decir ahora. El no decirlas más. Por esto mismo de la pandemia y por todas estas cosas. Y no ponerle carga a la gente adicional. Es exactamente el que de alguna manera yo pueda verme y diciéndole a la gente, no, mira, ya estamos en diciembre, evalúa qué hiciste, qué pasó, qué no pasó y tal cosa, y poner una carga adicional, ¿no? Porque llega enero y es importante que en enero tú puedas y yo podamos de alguna manera tener aquello y poder cerrar este año con ¿verdad? Y poder lograr las metas que teníamos y toda la cosa. Mira, escúchame. Y yo creo que esto es importante. Al final del día, si no se logró, y esto es algo que para mí es vital y lo he estado compartiendo con algunas personas, si no lo pudiste lograr, si no pudiste viajar, si no pudiste terminar algún proyecto, alguna cosa, si no se pudo, pues no se pudo. Ya. Y no es, esto no es que sea algo simplista y que ciertamente uno diga, eso es una justificación tan simplista, tan sobera, y que de alguna manera engaña al individuo ese tipo de acción. No es que sea simplista ni somera. Es que es una acción que yo debo tomar cuando yo entiendo que yo hice mis esfuerzos, que yo hice ciertamente lo que debía haber hecho y de alguna manera pues no se pudo. Y no se pudo porque habían diferentes restricciones, habían diferentes cosas, pasaron diferentes experiencias. Voy con algo más para la vida de los pastores y las pastoras. Cuando tú cuentas y cuando miramos la lista de los miembros de nuestra iglesia, posiblemente este año termina y va a terminar posiblemente con 20, 30, 40 personas. Mientras más grande la iglesia, posiblemente más gente. Te vas a dar cuenta que posiblemente no va a llegar. Y tú los has llamado, pastor. Tú los llamaste. Tú los has buscado. Los líderes los han buscado. Han hecho todos los esfuerzos. Si no llegaron y no van a llegar, no te penalices por eso. No te penalices por eso, porque al final del día, cada cual toma sus decisiones. Entonces, este mes de diciembre, que es el mes donde vamos cerrando este año, que estamos a punto de unos días ya para entrar en él, es el mes donde comienza ese tipo de pensamiento a darle a uno. Y en este caso de los pastores, acabo de dar un ejemplo de eso. Uno, entre otras cosas. Entonces, pastor, pastora, si no se pudo, si tenías un montón de proyectos que no se lograron, si tenías posiblemente una construcción, una remodelación que no se pudo lograr, llegó la pandemia. Mira, en nuestra iglesia estamos trabajando con unos proyectos que también el pastor anterior no los pudo terminar. No se pudieron lograr.
Él hizo todos sus mayores esfuerzos. No se pudo lograr. Llegó el pastor Jesús Semidey. Estamos trabajando con algunas cosas no las hemos logrado. Y se acabará el año y no las vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque es así. Porque es así. Y cuando de alguna manera yo pueda mirar hacia atrás, yo no puedo, ni yo, ni el pastor antes de mí, echarnos cargas por las cosas que no pudimos lograr. No se pudo lograr. Hicimos nuestros mayores esfuerzos. No se logró. Pues vamos a tener 365 oportunidades más adelante para que podamos seguir trabajando y que de alguna manera más adelante podamos hacerlo. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad, mis amigos? Me parece que es interesante que podamos en esta mañana poder mirar hacia esta dirección. Que podamos mirar hacia este punto tan importante que de alguna manera nos está presentando a nosotros la posibilidad de nosotros como pastores y pastoras poder tener claro que, mira, el día de mañana traerá su afán. Que el día de mañana traerá su afán. Tú sabes, y nuevamente, posiblemente pudieran decir, eso es simplista, se mide lo que tú estás diciendo. Es demasiado de muy simplista. Eso que tú estás diciendo es como que tan fácil para despacharlo. No es que sea fácil despacharlo. Es que si yo hice todo lo que tenía que hacer, lo hice, de acuerdo a mis posibilidades, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer? Pues mira, pues entonces yo no voy a echarme una carga encima que de alguna manera, o sea, esa carga detone en que me sienta frustrado, esa carga detone en que me sienta inútil, esa carga detone en que de alguna manera yo no hice mi trabajo adecuadamente, esa carga detone en un montón de cosas. Fíjese que acabo de decir que es ese sentimiento de impotencia, pero cuando yo sé que yo he hecho todos mis mayores esfuerzos, pero no se lograron. ¿Qué yo puedo hacer si la gente no llega a la iglesia? Y cuando cerremos este año, cerramos con menos hermanos en la iglesia. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué yo puedo hacer? ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Yo he cumplido, y tanto yo como otros hemos hecho al pie de la letra lo que dicen las escrituras, esfuérzalos a entrar, pero ¿qué más podemos hacer? Cada cual toma sus decisiones. Entonces, ¿qué yo voy a buscar? Estar en paz. Buscar la paz y la tranquilidad. Buscar el entender que yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Y me he esforzado para eso. Pero como les acabo de mencionar a ustedes, este reportaje nos está presentando a nosotros que este diciembre va a ser un diciembre que es el diciembre donde vamos a sentir el cansancio mayor por todo este periodo de tiempo. ¿Cuál es mi recomendación? Y voy a leer los mensajes de ustedes en este minuto. ¿Cuál es mi recomendación? Pastores y pastoras. Mi recomendación es nosotros poder continuar articulando una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza a nuestra gente. Si no se pudo lograr este año, el año que viene tienes y yo tenemos 365 días para poderlo hacer. Tenemos 365 oportunidades para poderlo lograr. Si este año no se logró, lo que estoy queriendo decir con todo esto es cuida tu salud mental. Y la mía también. Vamos a cuidar nuestra salud mental. El reportaje está claro, lo voy a colocar nuevamente en la página de Facebook. Está claro ahí los detalles, están claros, de cómo de alguna manera la salud mental está en riesgo, está en un hilo por todo lo que está sucediendo. Y por ese elemento de incertidumbre, yo no poder tener el control de yo poder mirar al futuro y de yo poder tener, ¿verdad?, unos elementos claros para poder tomar decisiones. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros vamos a articular esperanza. Vemos lo que vemos.
Vemos lo que vemos y no lo podemos negar. La fe no elimina la realidad. Hay personas que piensan que yo tengo fe y la fe es como si fuera un somnífero que de alguna manera me da sueño en medio de la realidad que vivo. No, la fe no evade la realidad. La fe no la omite. La fe no la esconde. La fe es que ante la realidad que vivimos, nosotros vivimos con esperanza. Y vamos a articular un mensaje de esperanza. Y vamos a llevarle a nuestra gente un mensaje de esperanza para la gloria y para la honra de nuestro Dios.